Hola y bienvenido a un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. Hoy día he traído un tema bastante interesante y creo que es algo que muchos de ustedes se pueden relacionar. Y en este caso estoy hablando de los cumpleaños. Sí, esta festividad que es tan especial para cada uno de nosotros, considero que también es una diferencia de cultura en cultura. Cómo es que se celebra, cómo es que cada país y cada cultura tiene su forma de celebrarlo, pero también la importancia que le dan al mismo. En este sentido, yo recuerdo mucho la experiencia de cuando por primera vez conocí a mis amigos coreanos. Siempre me hacían esta pregunta: ¿por qué en Perú le dan tanta importancia a los cumpleaños? Si es solamente un día en donde te haces más viejo y ya. Y me nació a partir de esa pregunta el poder hacer el episodio del día de hoy. Me da mucha curiosidad saber también cómo es que en sus países se celebran los cumpleaños. Hacen una festividad bastante grande para poder celebrarlo, o son más de es un día más y simplemente voy a trabajar, o incluso hay culturas que se olvidan de cómo en este caso de que es su cumpleaños y siguen como si fuera un día normal. ¿Sí? Entonces me gustaría mucho que me dejen en los comentarios cómo es que se celebran en sus países los cumpleaños. Ahora sí, si están listos, comencemos. Bien, entonces, quiero empezar el podcast del día de hoy comentando de que en Perú usualmente los cumpleaños conmemoran una cosa en específico, y esto es la alegría de que estás un año más con muchas bendiciones, con mucha salud, ¿sí? Y es, por así decirlo, conmemoras un año más de vida, ¿ok? Por esto, por este eje central que se tiene, se da mucha relevancia a poder tener una fiesta significativa para la persona, en este caso, que está cumpliendo años. En este sentido, lo pasas tanto con tu familia como también con tus amigos y con personas que son significativas para ti. En este caso, y ya lo habíamos visto en episodios anteriores, en Perú la familia es el centro de todo. ¿Okay? Somos personas muy familiares, y por eso es de que también los cumpleaños es una celebración importante para toda la familia, en este caso, ¿sí? Y también no importa mucho si es que tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si es que es un día de semana o si es que es un fin de semana, ¿sí? El cumpleaños es más que todo poder hacerle sentir a la otra persona que es muy especial para ti y que te preocupas, en este caso, por esta persona. Ahora, algo también característico de Perú es su comida, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado en otros episodios. Es por ello de que también algo muy importante a tener en cuenta es que los cumpleaños es una oportunidad para poder disfrutar de deliciosa comida y también muchas veces me ha tocado ver de que se prepara la comida especial de la persona especial. Se prepara especialmente la comida para la persona que es su cumpleaños. Ahora, abordemos en este caso los cumpleaños. Vamos a dividirlos en tres, ¿sí? Los cumpleaños infantiles, los cumpleaños en este caso de adultos, ¿sí? O bueno, adultos jóvenes, jóvenes adolescentes entrando a la adultez, y finalmente los cumpleaños ya de personas mayores.
En este caso, los cumpleaños infantiles se caracterizan porque tienen una parte del cumpleaños en donde hacen lo denominado hora loca. En esta hora loca usualmente se tienen personas animadoras, ¿sí? Especializadas, ya tienen, de acuerdo a la temática que se escoja, ya tienen una coreografía. Y también usualmente en los cumpleaños infantiles es muy usual decorar todo el espacio con el dibujo animado o con algo en específico que le guste a esta persona que está cumpliendo años, este niño o niña que está cumpliendo años. En este sentido, todo el cumpleaños se la pasan los animadores haciendo distintos juegos en los cuales regalan dulces y también se ponen a bailar, se hacen distintos retos, etc. En el caso de los adolescentes o las personas que están entrando a la adultez, se tiene igual las temáticas, pero por lo mismo de la edad son temáticas más sobrias. En este sentido vas a encontrar decoraciones, por ejemplo, en degradados de colores, ¿sí? O también vas a encontrar decoraciones donde tienen, si bien un poco de globos, se prioriza más una decoración elegante, pero también que no se vea muy cargado. También se tiene una torta personalizada para la persona que está cumpliendo años. Y algo característico de estas fiestas es que ya se incluyen bebidas, en este caso bebidas alcohólicas y también bebidas sin alcohol. Pero como los jóvenes usualmente nos gusta mucho el socializar tomando algo, es más usual el tener bebidas, en este caso alcohólicas, y hacer ahí tu propio trago. Ahora, en el tema de la comida, en estas fiestas es más usual el poder tener bocaditos, que bocadito es un término para comida en pequeñas porciones, ¿sí? Por ejemplo, un brownie dividido en pequeñas porciones es un bocadito. Un sándwich de pollo, pero un mini sándwich es considerado un bocadito. Una empanada también, en porciones pequeñas, es considerado un bocadito, ¿sí? En este sentido, estas fiestas van a tener más bocaditos, ¿sí? Para que puedan los invitados servirse a su gusto, pero lo más predominante es las bebidas. Y también en los cumpleaños de adultos no se tiene una pauta en cómo se tiene que realizar un cumpleaños. Hay muchas personas que les gusta salir al karaoke o de repente a un restaurante especial y poder ahí tener su cena, como también hay personas que les gusta organizar fiestas, así como les estaba comentando. En el caso de la torta, también es muy usual cantarle el feliz cumpleaños a la persona. Usualmente, y aquí hay algo muy interesante, una costumbre que tenemos es el poder cantarle el cumpleaños a la persona el día antes a la medianoche. Por ejemplo, una de mis hermanas, su cumpleaños es el 24 de marzo. Entonces, nuestra tradición es el cantarle el cumpleaños el día 23 de marzo a las 12 de la noche, porque técnicamente ya se vuelve 24. Y lo mismo si es que haces una fiesta. Por ejemplo, si tu cumpleaños cae, en este caso, fin de semana, te reúnes un sábado en la noche y a las 12 recién están cantando el feliz cumpleaños. Ahora, en el caso de los cumpleaños para las personas mayores, creo que es un evento más, por así decirlo, masivo. Porque por lo mismo que es un evento muy especial el cumplir 60 años, 70 años, 80 años, usualmente es un espacio en donde se busca estar tanto la familia cercana de la persona que cumple años y también el poder compartir un momento agradable, recordando todas las experiencias que se han vivido, y también el poder agasajar, en este caso que agasajar significa el poder celebrar
a la otra persona en este día tan especial. En estos cumpleaños, y al igual que en los cumpleaños infantiles, es más usual el poder dar un plato de fondo. Se prepara un plato de fondo para cada invitado y bueno, las bebidas alcohólicas están, pero no se toman tanto como en los cumpleaños de los jóvenes o de los adultos. Y en este caso también lo muy usual que se tiene es el baile, ¿sí? Se baila mucho, tanto canciones tradicionales como canciones modernas, pero usualmente más las canciones tradicionales como una cumbia o danzas tradicionales en general, ¿sí? ¿Qué más? Bien, hemos abordado entonces estos tres tipos de cumpleaños en Perú, ¿cierto? Los niños, de los adolescentes / adultos jóvenes y también de las personas ya mayores. Pero algo muy importante que no he mencionado son los quinceañeros. Y esto hace referencia a las personas que cumplen 15 años. En Perú, al igual que creo, en mi opinión, muchos países de Latinoamérica, es muy importante cuando uno cumple 15 años. Especialmente para las mujeres, porque se tiene esta idea de que cuando uno cumple 15 años pasa de la niñez a un poco más la adultez. ¿Sí? Y es por eso de que es muy usual ver en los 15 años una fiesta más grande. ¿Sí? Hoy en día he visto mucho que los 15 años se tiene el DJ y también se preparan coreografías, en donde la quinceañera junto con sus amigas cercanas preparan una coreografía y luego la presentan, ¿no?, ante todos los invitados. Ahora, como los quinceañeros también son eventos masivos, es muy usual el que se hagan en locales grandes, ya sean lugares campestres o lugares de esparcimiento, que se les dice, que es más que todo significa lugares con césped, ¿sí? Y también es muy usual el que se utilicen distintos vestidos de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, se tiene un vestido que se utiliza cuando se recibe a los invitados, se hace la ceremonia, otro vestido para cuando estás haciendo tu baile o tu coreografía que vas a presentar y otro vestido que se utiliza ya para el término de la fiesta, ¿sí? Ahora, los quinceañeros son muy lindos porque es un evento muy especial para la vida de esta persona que cumple 15 años y también creo de que es un evento donde está tanto la familia como tus amigos cercanos. Entonces es un momento donde uno siente especial su cumpleaños y también siente que está al lado de todas las personas que ama. Algo muy característico también de los quinceañeros, aparte del baile, es también el baile con los papás, ¿sí? Y también, bueno, se tiene una hora loca al finalizar, en este caso, la fiesta. De finalizar el episodio de hoy, quería comentarles cómo son los cumpleaños, en este caso en el trabajo. Algo muy lindo y un gesto que me parece muy lindo en muchas empresas acá en Perú es que cuando es el cumpleaños del trabajador, muchas veces se prepara una decoración en especial para esta persona y también se le canta el feliz cumpleaños entre todos y se comparte un pequeño pastel. Por supuesto que esto cambia de empresa en empresa, pero en mi experiencia se tiene usualmente el área de recursos humanos prepara ello, ¿sí? Hay también algunos lugares donde firman o se hace un pequeño saludo para la persona que está cumpliendo años, ¿sí? Y también se toman las fotos, pues, ¿no?, en conmemoración a este evento. En el episodio del día de hoy hemos hablado sobre los cumpleaños y por qué son tan importantes en Perú.
Hemos podido ver que en Perú los cumpleaños son muy importantes porque refuerzan vínculos, te permiten estar cerca de tus seres queridos y también es especial porque conmemoran en este caso a la persona. Espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Que me dejen en los comentarios cómo se celebran los cumpleaños en sus países, ¿sí? Y si es que de repente hay alguna similitud de los cumpleaños, cómo celebramos los cumpleaños en Perú, como en sus culturas. Así que si en tu estadía acá en Perú en algún momento te invitan a algún cumpleaños, prepárate para bailar mucho, para conversar mucho, para comer mucho y también reírte con todas las personas que están ahí. Y quedarte más tiempo del que planeabas. Porque en Perú no solamente celebramos los años, sino celebramos a la persona. Bien, entonces muchas gracias por estar en el episodio del día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.